Bien, continuando con lo que veníamos viendo, nosotros debemos entender que además de la comunicación verbal y la comunicación no verbal, nosotros debemos provocar conciencia en nuestros clientes respecto de la información que nos están transmitiendo y respecto de la comunicación que tenemos. Y además del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal que ya hemos visto, debemos hacer esto, el provocar conciencia a través de preguntas. Preguntas que nos van a llevar a entender aún más la información de los clientes y además vamos a poder hacer que ellos evalúen las situaciones y entren en conciencia respecto de la situación. Entonces, nosotros debemos tener claro que al momento de provocar conciencia, lo que estamos haciendo es motivar a nuestros clientes a través de lo que es el preguntar, comunicar y estar en conciencia. Esto quiere decir que es un acto de 3 momentos que se dan al mismo tiempo. Entonces, una pregunta es una forma de comunicación. A la respuesta a esta pregunta es una forma de conciencia. Cuando nosotros formulamos la pregunta hacia nuestros clientes, la respuesta a esta pregunta de nuestros clientes es una forma de conciencia. Y nosotros con esta forma de conciencia lo que hacemos es transformar esto en una repregunta. Y de esta manera logramos también que la comunicación sea mucho más clara, teniendo preguntas que van enfocadas a la situación. Hace muchos años atrás, Sócrates, quien se formulaba una serie de preguntas para verificar ciertos aspectos o ciertas cosas, siempre planteaba y les decía a sus discípulos que cuando le iban a contar algo, les preguntaba si estás seguro de lo que me vas a contar es cierto, o también si lo que me vas a decir es algo bueno, o si lo que me vas a decir será de provechoso para alguien. Un día llega un discípulo y le dice, Sócrates, mira, te voy a contar algo. Y él le dice, bien, ¿estás seguro de lo que me vas a contar? ¿Es cierto? No sé, Sócrates, es algo que me he enterado y no sé si es cierto. Entonces, si no es algo verdadero, ¿para qué me lo vas a contar? ¿De qué sirve que me lo cuentes si no es algo cierto? Bien, dime, ¿lo que me vas a contar o lo que me vas a decir es algo bueno? ¿Genera bondad? Es algo bueno de alguien? Es algo bueno de algo, de una situación? Y no sé, le dice el discípulo, no sé si realmente es algo bueno. Si no es algo verdadero y no es algo bueno, entonces, ¿para qué quiero saberlo? Pero bien, dime, ¿será provechoso para alguien lo que me vas a contar? ¿Me traerá alguna utilidad a mí o a alguien? Y bueno, el discípulo le dice, no sé, Sócrates, la verdad que no sé si es algo útil. Y entonces le dice, si no es algo que me va a ser útil, que voy a poder aprovecharlo de alguna manera, ¿para qué quiero saber? Entonces le dice, si no es algo cierto, si no es algo verificado, si no es algo real, lo que me vas a contar, y tampoco es bueno, si habla mal de alguien, no es bueno, y además no me es útil, ¿para qué quiero saberlo? ¿Para qué quiero esa información si no la puedo aprovechar? Si no es bueno, si no habla bien de alguien y además si no es cierta, o por lo menos si no está verificada. Entonces, ahí reflexionamos y nos damos cuenta que si vamos a transmitir información, debemos de cumplir estos aspectos. Que la información sea verdadera, que realmente nosotros tengamos información que sea fidedigna. Además, que lo que vayamos a decir sea bueno, o sea, lo que vayamos a decir sea algo que no hable mal de alguien o que no hable mal de algo o que no sea algo negativo y que sea provechoso para alguien, ya sea para el interlocutor mismo, que sea bueno o útil para el interlocutor o para la otra persona. Entonces, nos hagamos estas preguntas donde pensemos si tenemos certeza cuando nosotros vamos a decir algo o si esto es bueno realmente, si es bueno sin hablar mal de nadie y si además si esto trae algún provecho. Cuando nosotros tengamos claro que esta información es real, esta información habla bien de alguien, no dignifica a nadie, no habla mal de nadie, y además esta información es en beneficio de algo, es útil para algo, entonces vamos a decirla, vamos a expresarla. De lo contrario, si no cumple
si no responde a estas tres preguntas, entonces, ¿para qué nosotros vamos a emitir esa información? Posteriormente, Kant se dedica a analizar cómo es que el hombre hace las cosas y de qué manera y desde dónde hace las cosas. Entonces, él analizaba y se ponía a pensar que debemos todos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo saber? Que esto es, que el poder saber algo de lo que se, de lo que se tiene en el universo es ciencia. Lo que vamos a conocer, lo que vayamos a conocer es ciencia, es lo que está en el universo, lo que existe. ¿Qué puedo saber? ¿Qué necesito saber? Posteriormente se planteaba la pregunta de ¿qué debo hacer? Todo lo que debo hacer debe estar dentro de la ética, debe ser bien hecho porque lo que yo vaya a hacer debe ser hecho de forma correcta, debe ser de forma ética, sin dañar a nadie. Además, ¿qué me cabe esperar? ¿Qué me cabe esperar respecto a lo que yo voy a hacer? Porque además de lo que yo conozco y de lo que yo hago, ¿qué espero de esto? Espero que esto me sea en beneficio, ¿cierto? Yo espero que esto me sea remunerado. ¿Realmente esperamos que esto sea remunerado? ¿Realmente esperamos que esto espero que sea remunerado? No, dado que lo que yo vaya a hacer de una forma correcta y ética es un derecho que yo tengo que sea remunerado. Si yo estoy trabajando en un área de sistemas, por ejemplo, soy el encargado de sistemas, entonces lo que yo debo hacer es programar. Y lo debo programar, debo hacer este trabajo de la mejor forma posible, cumpliendo los parámetros, cumpliendo las normas. Esto implica que lo debo hacer con ética. Y para esto ¿qué debo esperar por este trabajo que yo realizo? Debo esperar una remuneración. No es que deba esperar más de una remuneración, sino es que tengo el derecho de recibir una remuneración por el trabajo que yo hago, por lo que yo sé hacer. ¿Qué es lo que yo puedo saber? Es la ciencia, lo que yo sé, lo que yo conozco. ¿Qué puedo hacer con esto? Y hacerlo bien, de una forma correcta. Y con esto, además, ¿qué debo esperar? Debo esperar que se me remunere. Tengo el derecho a que a mí se me remunere por lo que hago. Y bien, ¿qué es el hombre? El hombre, pensándolo desde la antropología y la identidad, es quien hace las cosas en función desde dónde hace las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, desde dónde hacemos todas estas cosas, debemos ponernos a pensar que siempre hacemos desde lo que conocemos de una forma correcta y además hacerlo esperando el derecho a ser remunerados o el derecho a ser eh, beneficiados de lo que nosotros sabemos hacer o de lo que nosotros hacemos. Y estas preguntas se las planteaba constantemente Kant. Bien, este señor, Peter Thiel, se plantea una pregunta única en la cual aglomera estos tres aspectos. ¿Cuál es tu verdad más importante con la que pocas personas están de acuerdo contigo y tú estás dispuesto a defender? ¿Cuál es tu verdad más importante? Esto enfocado en la ciencia, con la que pocas personas están de acuerdo contigo, la ética, que pocas personas siempre van a estar de acuerdo con tu verdad más importante, con lo que para ti es palpablemente real, lo que tú consideras que es verídicamente cierto y que pocas personas están de acuerdo contigo porque lo haces de una forma correcta, que es la ética, y tú estás dispuesto a defender que es la utilidad, o sea, lo que yo voy a hacer, mi verdad, que pocos coincidan, yo voy a estar dispuesto a hacer. Es esto lo que se planteaba Peter Thiel cuando él empezó a trabajar en el mundo, empezó a desarrollarse en el mundo de los negocios. Entonces, ¿cuál es tu verdad más importante con la que pocas personas están de acuerdo contigo y tú estás dispuesto a defender?
Y con con esta única pregunta, él engloba lo que hablábamos de ciencia, ética y utilidad. Nosotros debemos tener clara nuestra limpieza semántica al momento de realizar preguntas y comunicarnos. Entonces debemos nosotros deconstruir el lenguaje, aprender nuevamente basados en preguntas, en base a la ética correcta del lenguaje y la resignificación del contenido. Y ahora nos vamos a enfocar en el aprendizaje basado en preguntas. El aprendizaje basado en preguntas son como, por ejemplo, ¿cómo generar la pregunta? ¿Cómo es que nosotros generamos una pregunta? ¿Desde dónde generamos la pregunta? Bien, solo se hacen preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿por qué hiciste esto? Ahí se puede plantear una idea de juicio y está orientado al pasado. Le das una apertura a muchas cosas de antes. O el por qué quieres hacer esto, busca de sentido, es decir, buscarle un sentido a lo que está planteando hacer, o a lo que está planteando en la pregunta. O el para qué es importante, puede sentirse atacado, o sea, esto para qué es importante, la persona puede sentirse atacada con una pregunta como esta. O por ejemplo, el importante en qué, o sea, pone énfasis en el objeto de la conversación, respecto de qué es importante. Entonces nosotros debemos aprender desde el sentido de la pregunta, cómo formulamos la pregunta a nuestro interlocutor para que obtengamos la mejor respuesta, para que al mismo tiempo nuestro interlocutor entre en conciencia. Este aprendizaje basado en preguntas debe estar muy bien identificado, donde no hay preguntas rígidas. Bien, el formular las preguntas deben ser literales, exploratorias y de proceso cuando estamos intercomunicándonos con ellos. Deben ser preguntas que te hagan pensar, ¿de acuerdo? Deben ser preguntas que te hagan analizar la situación y te hagan pensar. Deben generar niveles de conciencia que al mismo tiempo que te hacen pensar, debes entrar en conciencia respecto de lo que estamos hablando. Deben permitir varias interpretaciones. No debe estar enfocada a algo específico que es lo que yo estoy pensando, sino debe permitir varias interpretaciones, ya que tenemos a las personas al frente desde sus perspectivas y desde cómo ellos nos van a hablar a nosotros. Debe estar enfocados en acciones, de lo que se va a hacer, de cómo lo van a hacer, de qué es lo que van a hacer. Bien, debe ser concisa, corta, clara y precisa, ¿de acuerdo? Deben ser preguntas cortas, claras y precisas en el momento para que obtengamos una respuesta concreta. El cliente cierra con una pregunta que te harías tú, es decir, respecto de lo que estás conversando, ¿qué pregunta tú te harías después de esto? Entonces, siempre nosotros debemos darles a los clientes en el momento de mediar o negociar las posibilidades para que ellos se respondan preguntas, como también se autopregunten a ellos mismos respecto de lo que estamos haciendo, de lo que están atravesando en la negociación. Debemos evitar preguntas retóricas como las siguientes. Por ejemplo, ¿quién va a ser Juanito, fulanito, cuándo? No es una pregunta que nos vaya a sumar a la respuesta que nos va a dar en nuestros clientes al momento de hacer la interacción. O, ¿qué te limita a? ¿No es cierto? O, por ejemplo, ¿por qué piensas o hiciste esto? Preguntas que se abren mucho respecto de la situación en la que estemos conversando. Entonces debemos ser un poco más enfáticos, más concretos en ese tipo de preguntas. Del 1 al 10, dime cómo estás en tal cosa. ¿O quién serías de aquí a un año? No, porque estamos buscando resolver situaciones en el momento. Entonces estas preguntas abren mucho espacio. Entonces debemos evitarlas. Debemos buscar hacer las preguntas sobre el momento que estamos hablando, sobre el momento que estamos negociando y mediando. ¿De acuerdo? Entonces,
dime entre 3 y 5 escenarios. No le planteemos que nos digan 3 y 5 escenarios. Planteemos nosotros los escenarios, por ejemplo, ¿no? Si estuvieras en tal situación o si estuvieran en tal situación, ¿cómo lo resolverían? Planteemos nosotros, no les demos no le lo limitemos a que hablan 3 escenarios o 5 escenarios, ya que estos escenarios pueden ser que se los traten de inventar de la nada, los traten de sacar de la manga, cuando realmente lo que necesitamos es información ese momento e información que sea lo más útil posible. Bien, ¿para qué quieres cambiar de trabajo? ¿Para qué quieres cambiar esta situación? Obviamente, porque a mí me molesta, la quiero cambiar. Entonces, estas preguntas no van a sumar, van a dar al cliente por su lado y vamos a tener respuestas que no van a poder ser conscientes y no vamos a poder repreguntar sobre estas preguntas. Bien, entonces, deben ser preguntas cerradas y abiertas de juicio en la mayoría de los casos, donde los clientes no tengan limitante al momento de responder la pregunta, o por lo menos no tengan una apertura tan grande como para poder responder cualquier cosa, sino más bien lo que necesitamos son preguntas concretas, preguntas cerradas, preguntas que van directo hacia la situación para que la respuesta sea lo más clara y concreta posible. Bien, esto ¿qué logra? Logra que facilitar el entendimiento y el aprendizaje de cada cliente mediante el uso de herramientas y técnicas como las preguntas poderosas, el silencio, las metáforas o analogías, ¿bien? Entonces, cuando nosotros logramos hacerle estas preguntas a nuestros clientes, logramos nosotros que ellos tomen ciertos momentos de silencio donde ellos puedan reflexionar para dar una respuesta. Y además nosotros podamos generar o crear ciertas metáforas o analogías respecto de la situación. Entonces, de esta manera facilitamos el entendimiento y el aprendizaje en conjunto, que al mismo tiempo de hacerle estas preguntas, ellos van entrando en conciencia respecto a lo que están buscando o de lo que han venido a buscar en esta situación o en este encuentro. Consideramos la experiencia de cada uno de nuestros clientes al momento de decir qué podría ser más útil. Entonces, nuestras dos personas en conflicto van a traer información, van a traer diferentes experiencias y nosotros las consideramos al momento de decirles qué es lo que podría ser más útil. Entonces, consideramos la experiencia de ambas partes para que nosotros podamos a través de esa información poder buscar la manera en la que ambos puedan lograr un acuerdo y ambos puedan sentirse satisfechos. Entonces, consideramos la experiencia de los dos lados y con esa información nosotros trabajamos y procedemos con nuestros clientes. Desafiamos a los clientes como una forma de provocar conciencia y entendimiento. Lo desafiamos a trascender en la situación. ¿Cómo sería si resolvieran? ¿Cómo buscarían de resolver esto de la mejor forma posible, donde se sientan ambos comprometidos y ambos se sientan cómodos? Entonces, lo desafiamos de forma de provocar conciencia a cada uno para que al momento de crear y generar conciencia puedan ellos sentirse seguros de aceptar, además de decir lo que están buscando, ¿no es cierto? Entonces, desafiamos al cliente como una forma de provocar conciencia y entendimiento respecto de lo que estamos trabajando, de lo que estamos hablando al momento de negociar o de mediar. Bien, ahí está. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Hacemos preguntas que ayudan a nuestros clientes a explorar más allá del pensamiento, de dónde están, desde cómo han llegado a la mesa de negociación o mediación, y a partir de ahí nosotros hacemos preguntas que ayudan al cliente a explorar más allá de lo que traen actualmente. Entonces, buscamos la manera de que ellos trasciendan, ¿de acuerdo? De que ellos vayan un paso más allá de lo que traen ahora. Entonces,
los ayuda a explorar más allá del pensamiento con el que actualmente se encuentran. Entonces, hacemos una serie de preguntas, como ya hemos venido hablando, preguntas concretas, claras, concisas, respecto de la situación para que ellos puedan darnos respuesta y al mismo tiempo ellos puedan explorar más allá de lo que tienen en este momento. Hacemos preguntas sobre cada cliente, como sobre su forma de pensar, sus valores, sus necesidades, sus deseos, sus creencias. Recuerdan que hemos hablado de la parte oculta y la parte visible, lo que traemos arraigado y lo que mostramos al mundo. Entonces, respecto de que del momento cuando nosotros empezamos a identificar toda la parte oculta, es que nosotros empezamos, desde ahí empezamos a generar preguntas sobre cada uno. ¿Cómo es que para cada uno esta situación lo afecta? ¿Cómo es que esta situación puede ser en beneficio o se puede buscar una forma de mejorar al respecto? Entonces, hacemos preguntas sobre cada cliente de cómo, sobre su forma de pensar, sus valores, sus necesidades, sus deseos, sus creencias, respecto de sus partes ocultas, para que nosotros podamos identificar, y más allá que identificar, ellos puedan visualizar que realmente dónde ellos se encuentran en este momento y qué tan estancados están en su posición y realmente necesitan abrirse un poco más para poder lograr un acuerdo. Invitamos a los clientes a compartir más de su experiencia en ese momento. Bien, cuéntame qué otra experiencia has tenido al respecto. ¿Cómo lo has solucionado en alguna otra oportunidad? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué has hecho? O sea, buscamos la manera de que el cliente comparta más acerca de su experiencia, ya sea en temas similares a los que trae a la mesa de negociación o mediación o temas que vayan relacionados, ¿no? Entonces, que nos invite a contar cómo es que esa información, cómo es que nosotros podemos utilizar esa información en beneficio de ellos mismos al momento de interactuar, al momento de lograr, de buscar negociar y buscar que ellos logren un acuerdo. Entonces, ambas partes podrán dar información que va a invitar a ellos mismos a compartir acerca de las experiencias pasadas. Y esto puede hacer que la otra parte aperture la mente y vea algo más que en ese momento no estaba viendo, porque los estamos invitando a lograr, a compartir esta información donde puede ser en beneficio de ambas partes. Entonces, ambos van a poder expresarse ese momento y van a lograr dar información que nos vaya a servir mucho más para el momento en que nosotros tratemos de lograr ese acuerdo entre ambas partes. Notamos qué cosas están funcionando para potenciar el progreso de ambas personas. De forma que nosotros con lo que identificamos de dónde estas personas están funcionando bien y a partir de ahí empezamos a potenciar esto para que logremos que estas personas lleguen a ese acuerdo que estamos buscando, en pos de ellos, en beneficio de ellos, donde se sientan confortables, donde se sientan bien. Cuando identificamos esto y sabemos dónde ellos funcionan, traccionan mejor, es ahí donde nosotros vamos a enfocarnos para lograr que estas personas logren ese acuerdo. Y a veces incluso vamos a lograr que estas personas logren encontrarse en ese punto y logren fusionar, logren avanzar en un progreso en el mismo lugar y vamos a hacer que estas personas logren sus objetivos. Además, logren ese acuerdo ansiado que estamos tanto buscando, dado que el progreso está evolucionando y está avanzando cada vez más, porque estamos ya logrando entendimientos. Vamos a notar vamos a notar lo que está funcionando para potenciar ese progreso en ese momento con nuestros dos clientes y ver la manera de poderlo utilizar para que lleguen esos acuerdos. Ajustamos el planteamiento, vamos a decir, del coaching, de la mediación, de lo que estamos haciendo en respuesta a las necesidades de cada cliente, ¿bien? Ajustamos el planteamiento buscando la respuesta de nuestro cliente, buscando la mejor posición de nuestros clientes al momento nosotros de lograr un acuerdo con ellos o de por lo menos estar buscando ese acuerdo entre ambas partes.
Ayudamos a cada cliente a identificar factores que influyen en patrones actuales y futuros de comportamiento, pensamiento e emoción. Bien, entonces tratamos de que ellos identifiquen estas situaciones que son básicamente las partes ocultas que tienen nuestros clientes y que no están mostrando al mundo. Entonces, los ayudamos a identificar estos factores que están influyendo en distintos patrones de hoy, de antes y del futuro, para que con esto nosotros podamos hacer que ellos identifiquen cuáles son sus comportamientos, sus pensamientos y sus emociones respecto a distintas situaciones. Entonces, los ayudamos a identificar estos factores. Invitamos a nuestros clientes a generar ideas sobre cómo pueden avanzar en la situación, cómo pueden avanzar, ir más allá, ir un paso más allá para lograr los acuerdos y lo que están dispuestos o no están dispuestos o no son capaces de hacer. ¿Qué están dispuestos a hacer y qué no están dispuestos a hacer para lograr los entendimientos, para lograr los acuerdos, para lograr la negociación o para lograr una mediación donde ambos se sientan satisfechos? Entonces los invitamos a generar estas ideas. En ese mismo momento, en la mesa de negociación, en la mesa de mediación, los invitamos a crear, a generar ideas sobre cómo pueden avanzar, de cómo pueden dar un paso más donde se sientan satisfechos y ambos estén logrando los acuerdos, donde ambos logren coincidir para que esta información que están transmitiendo o este problema, este conflicto que los ha traído hoy a esta mesa, entonces pueda ser de alguna manera resuelto. Entonces, los invitamos a ambos, a nuestros dos clientes, a generar ideas sobre cómo van a avanzar y lo que están dispuestos o no están dispuestos o son capaces o no son capaces de hacer para lograr estos acuerdos. Apoyamos a cada cliente a reencuadrar su perspectiva. Los vamos a ayudar a que ellos reformulen muchas cosas y replanteen situaciones. Entonces, los ayudamos a reencuadrar perspectivas en las cuales ellos van a ir identificando distintos momentos, distintas situaciones, donde ellos mismos van a poder plantear soluciones a la situación o resultados de lo que están buscando para lograr acuerdos y entendimientos donde se sientan satisfechos. Entonces, es el apoyarlos a reestructurar, a reajustar, reencuadrar perspectivas que probablemente hasta ese momento las tenían dispersas, no las identificaban claramente, no podían ver claramente dónde estaban, cómo estaban, qué estaban haciendo, qué estaban buscando, y en ese momento logramos con ellos en conjunto reencuadrar perspectivas para que puedan alinearse a la situación o alinearse a la solución de la situación, donde puedan encontrar un punto donde ambos se encuentren. Entonces, si nosotros trabajando esto logramos reencuadrar a ambas personas, ambas formas de pensar de ambos sujetos, vamos a lograr alinearlos a ellos en un punto donde se puedan encontrar y puedan lograr un acuerdo y de esa manera podamos darle una solución al conflicto o a la situación que traen a la mesa de negociación o mediación. Compartimos observaciones y entendimientos y sentimientos sin apegos. Nosotros no nos alineamos a ninguna de las dos partes. Nosotros somos totalmente neutrales. Bien, nosotros no nos alineamos con ninguna de las dos partes. Sin embargo, compartimos observaciones que ellos puedan tener, entendimientos y sentimientos que tienen el potencial de crear un nuevo aprendizaje para cada uno de nuestros clientes. Entonces, cuando ellos comparten, cuando expresan esto y compartimos las observaciones con ellos y estamos viendo la manera en que buscar una nueva forma de crear donde tienen potencial y crear un nuevo aprendizaje, es donde ellos sienten un beneficio, porque de aquí en adelante ellos van a poder resolver situaciones similares a las que traen hoy a la mesa de negociación o mediación, van a poder resolver por su cuenta. Entonces, logramos este aprendizaje de nuestros clientes cuando nosotros logramos tomar esto en el entorno de la negociación y de la mediación.
Bien. Esto es básicamente lo que necesitamos entender al momento de provocar conciencia. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? ¿Y a través de dónde provienen estas preguntas? Estas preguntas que van a provenir desde la misma información que nuestros clientes nos están proponiendo o desde la misma información que las personas que están al frente nuestro están plasmando. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a poder responder y reestructurar preguntas para podérselas plantear a nuestros clientes en conflicto. De esa manera vamos a lograr nosotros que las preguntas que vamos haciendo a ellos, que son preguntas que básicamente sale de la misma información de nuestros clientes en conflicto, esta información la vamos a utilizar en su beneficio. Esto hace que nosotros podamos de alguna u otra manera darles siempre el beneficio respecto a lo que estamos buscando para ellos. Así nosotros vamos a poder siempre darles la mejor perspectiva y la mejor forma de solucionar las situaciones y solucionar los conflictos desde nuevos puntos de vista, porque cada uno de ellos va a traer puntos de vista diferentes y desde ahí es que nosotros debemos tratar siempre de buscar ese acuerdo, debemos tratar siempre de buscar ese punto donde ellos van a resolver el conflicto. Bien, con toda esta información, lo que nosotros vamos a seguir trabajando en adelante es ya la metodología de cómo nuestros clientes deben interactuar y cómo es que nosotros debemos entender la forma en la que ellos se están expresando y la forma en la que ellos se están comunicando. Esto va a que de la mejor manera posible se vaya a dar los mejores resultados con esto.